amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Después de un tiempo, casi un mes, sin poder grabar ni tener suficiente tiempo, ¿no?, para elaborar con precisión ciertos vídeos, ahora estoy de nuevo con vosotros y para tratar un tema que sin duda es de interés y también de actualidad. Es un tema que realmente es sencillo de entender. Es un tema que forma parte del ABC del cristiano, de la creencia cristiana, pero que a veces puede sugerir ciertas dudas o ciertas preguntas, todas legítimas, pero que la Biblia explica perfectamente. Y con esa intención hago ese vídeo para, digamos, contestar ciertos anhelos que tienen algunas personas, ciertas preguntas que tienen algunas personas acerca del mandamiento no matarás, el cual encontramos en Éxodo 20:13. Este mandamiento ¿aplica a Dios también? Si Dios ejecuta sus juicios o mata de alguna manera, ¿está incumpliendo su ley? ¿Dios está sujeto a esa ley también? ¿Que la ley de Dios que Él mismo dio al pueblo, al hombre, diga no matarás, impide que Él ejecute juicio de alguna manera? ¿Qué significa no matarás? Pues vamos a ver un detalle muy interesante y básico, importantísimo, que dice el propio mandamiento. Y para ello iremos a la palabra original. ¿Qué significa matar o matarás, en este caso en hebreo? Pues mira, lo tenéis en pantalla, es el Strong 7523, la palabra hebrea ratsak o ratzá. Dice que raíz primaria, propiamente despedazar, hacer pedazos, específicamente matar a un ser humano. Aquí hace diferencia entre animales, entre otros seres y los seres humanos. Especialmente asesinar, aplastar, homicida, homicidio, matador, matar, morir, muerto. Con lo cual aquí vemos claro, ¿qué debemos entender cuando leemos el mandamiento no matarás? Y descubrimos la palabra en original, significa matar a un ser humano, pero de forma injusta, porque luego dice especialmente asesinar. ¿Un asesinato, un homicidio, es justo? No, es injusto, se quita una vida injustamente. ¿Todas las formas de matar son injustas? Si las hace el hombre, sí, pero ¿y si las hace Dios? ¿Él es soberano o no es soberano? ¿Cómo aplica a Dios? Eso es lo que vamos a ver en ese tema brevemente, con unos textos y con unas citas veréis muy claras del espíritu de profecía también. Mirad, el primer texto que os quiero compartir es Éxodo 32, versículo 39, el cual nos dice así: «Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano». Estas son palabras de Jehová que están registradas en Éxodo. Eso es Dios hablando. Y vemos que Dios nos dice que Él hace morir y también hace vivir. Muchas personas con el yo hago vivir no tienen ningún problema, pero con el yo hago morir sí. La pregunta es ¿por qué? ¿No está escrito como está escrito el yo hago vivir? Bueno, aquí vemos la soberanía de Jehová. Él hace morir y Él hace vivir. Él hiere y Él sana. La pregunta es, ¿cómo hace todo esto? Especialmente, ¿cómo hace morir? ¿Cómo ejecuta su justicia? ¿Lo hace siempre activamente o simplemente pasivamente? Pues bueno, descubriremos ya en este vídeo y en un segundo que voy a hacer, que si Dios mediante saldrán unos días, que se llamará la ira de Dios. Ahí vamos a estudiar la ira de Dios plenamente. Vamos a estudiar ciertos episodios bíblicos y sobre todo también la destrucción final de los impíos junto con Satanás y sus ángeles. Vamos a descubrir qué es la ira de Dios bíblicamente y vamos a ver también cómo funciona. Pero antes de eso he querido preparar este tema tratando el mandamiento no matarás, porque son temas complementarios en el cual se ve la perfecta unidad entre amor y justicia, entre misericordia y justicia, unidad y equilibrio. Es algo que debemos tener muy claro en Dios. Fijaros, volvemos a leer: yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Vemos que Dios tiene plena autoridad, porque Él es soberano y es creador de todo y es dueño de todo, sobre la vida. Él es autor de la vida, de hecho lo veremos un poquito más adelante, y también es soberano sobre la muerte. Dios no es el autor de la muerte, pero sí es soberano sobre ella, y luego lo veremos un poquito también. Mirad, en 1 Samuel 2, versículos del 6 al 8, que es el siguiente texto que ahora vamos a leer, nos dice lo siguiente, para ir
cimentando, asentando la idea que os quiero transmitir acerca de la soberanía de Dios y que Él es absolutamente por encima de todo. Él es dueño de todo también. Nos dicen así esos versículos. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Veis que aquí son completamente, habla de antónimos? Abate y enaltece, levanta del polvo al pobre y exalta al menesteroso, el que tiene necesidad. Empobrece y enriquece, hace descender al Seol y hace subir, mata y da vida. Qué curioso, ¿no? Uno puede pensar, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De bipolaridad? Jamás estamos hablando de eso. Primero estamos hablando de un escrito está, con lo cual merece el respeto como todo el resto de la Biblia. Eso está escrito. ¿Qué debemos hacer con esto? Independientemente de si nos parece bien, nos parece mal o la opinión que tengamos, debemos aceptarlo porque escrito está y debemos entender cómo funciona todo esto y sobre todo el por qué esto es así. Nunca debemos dudar de ¿esto será así o no será así? ¿Será que quiere decir realmente esto, tal literalmente, o quiere decir otra cosa? No debemos entrar en este juego, porque generalmente, y por mi experiencia lo digo, las personas que tratan así los textos bíblicos y también las citas del espíritu de profecía, generalmente acaban concluyendo algo completamente opuesto a la literalidad del texto. Y eso no puede ser. Eso es perjudicial para la persona que hace eso y para los que puedan escucharle y aceptar también todo esto, ¿no? Primero, como decía, debemos entender, eso es un escrito está. Jehová mata y Él da vida. Así está escrito. Aquí vemos la soberanía de Jehová de nuevo. Y también debemos entender el por qué esto es así. ¿Cómo da vida? ¿Cómo mata? ¿Verdad? Esas son preguntas legítimas que debemos entender estudiando la Biblia y el espíritu de profecía. Pero no podemos cuestionar esto. No podemos decir, Él da vida, perfecto, pero cuidado. Con Jehová mata debemos entenderlo de otra manera o no puedes decirlo así. Entonces, la mitad de un versículo no lo podemos entender como dice, y la segunda parte sí, la otra mitad sí. ¿Veis que no tiene consistencia? Debemos aceptar todo tal como está escrito y debemos entender por qué está escrito así y cómo funciona. Pasamos al siguiente texto. Vamos a ver ahora Ezequiel 33, versículo 11. Nos dice así: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí no está diciendo que no morirán. Aquí está diciendo, ¿por qué tenéis que morir si os pongo delante de vosotros la vida y no quiero vuestra muerte? Yo quiero que vivas, que cambies tu camino, que vuelvas al camino recto y vivas. Aquí vemos la misericordia de Jehová. Antes de Jehová ejecutar sus juicios, ya sea por cualquier instrumento que Él decida, que eso lo vamos a ver brevemente después también, Jehová tiene instrumentos de ejecución de sus juicios, pues Él quiere que no se deban ejecutar. Jehová quiere que el hombre viva, que no deba sufrir la penalidad de la ley, ni la muerte, que es la consecuencia de vivir aferrado al pecado. Él da luz y el hombre decide si aceptar o rechazar. Él no quiere que muera el impío. Él quiere que viva, pero si el impío o la persona persiste en rechazar los mandamientos de Dios, persiste en vivir alejado de Jehová, persiste en vivir unido completamente al pecado, obviamente al final va a cosechar lo que ha sembrado, que es la muerte. Aquí vemos la misericordia. No quiero que mueras, quiero que vivas. Pero si eliges morir, morirás, y Dios es soberano sobre eso y usará los instrumentos que Él crea oportuno para que se ejecute esta sentencia. A veces, como veremos, sobre todo en la segunda parte de este vídeo que trata sobre la ira de Dios, veremos cómo Jehová se aparta y deja que la persona coseche los frutos del pecado y Satanás y sus ángeles tienen vía libre para dominarlo completamente. Él se aparta su espíritu de la persona. A veces usa a su pueblo para ejecutar ciertos juicios, a veces usa a una persona de su pueblo, como es el caso de Elías, a veces usa elementos de la naturaleza, a veces usa fuego que viene directamente de él, de su gloria.
etc. A veces usa a sus ángeles también. Hay muchas maneras en que Jehová ejecuta sus juicios. A veces de forma más pasiva, retirándose, y a veces de forma completamente activa, enviando a los instrumentos que Él considere. Pero sea de forma activa o pasiva, Él decide cómo debe ser este juicio y cómo debe ejecutarse y cuándo. Pero teniendo en cuenta eso, Él quiere que no muera el impío. Él quiere misericordia, Él quiere salvar, Él quiere dar vida porque Él solo puede dar vida. Él es antagónico a la muerte. La muerte es cosa del pecado, no está en Dios. Pero si la persona elige la muerte, obviamente la va a tener, porque Dios es justo. Si tú no lo eliges a Él, no quieres saber nada de Él, lo borras de tu mente y eliges el pecado, Dios deja que coseches las consecuencias. Dios te da, ¿vale? ¿Quieres la muerte? Pues tendrás la muerte. Obviamente todo sin venganza, sin odio, muy diferente a como lo haríamos nosotros. Las personas generalmente ponemos nuestro propio carácter al de Dios. Pensamos que Él es como nosotros. Eso es una estrategia satánica de milenios, de siglos. Poner el propio carácter de Él, que nos ha dado a nosotros, también ponerlo a Dios. Y nosotros pensamos que Dios es el responsable de todas las terribles actos que hay en este mundo, de todas las desgracias que suceden. Y por otro lado también nos hace pensar que si Dios castiga el pecado y castiga al pecador, Él es injusto. Por eso siempre hay dos vertientes. Satanás quiere que el humano vea a Dios como un dictador, como un déspota, como un ser lleno de venganza, deseo de sangre, deseo de que haya sacrificios, que haya muerte, que sea castigado a todo el mundo que se atreve a contradecirle, o bien que el mundo vea a Dios de un carácter tal de amor que sea imposible que castigue al pecador, ni pasiva ni activamente. Qué tremendo, ¿verdad? Esos son los extremos que quiere Satanás, pero en la Biblia tenemos el centro, tenemos el equilibrio. Fijaros, vamos a empezar a leer una serie de citas muy interesantes del espíritu de profecía. La primera está en Patriarcas y Profetas, página 280, párrafo 4 y párrafo 5, lo cual nos dice así. Nos habla del mandamiento no matarás. Dice, no matarás. Sexto mandamiento. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o al abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, 1 de Juan 3:15, todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tiende a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento. Aquí lo vemos claro. Primero nos habla del mandamiento enfocado al prójimo y luego a uno mismo. Si no tenemos apetitos consecuentes con lo que dice la palabra de Dios, satisfacción del apetito pero en forma negativa, privación innecesaria, a veces no, tanto ayuno, tanto no comer, eso también es un problema, trabajar demasiado, en fin, todo hábito que perjudique nuestra salud, el poco descanso, eso también en cierto grado es matarte a ti mismo, ¿no? Asesinarte a ti mismo. Pero también vemos que nos habla al prójimo. Aquí dice algo muy importante, leamos, acto de injusticia que contribuye a abreviar la vida o a quitar la vida a la persona o a abreviarla, a que muera antes, sin tener que tú matarlo directamente. Y sobre todo espíritu de odio, venganza, cualquier tipo de mal pensamiento que tengas para perjudicar al prójimo, eso es, no matarás. En consecuencia con lo que hemos leído que significa la palabra original. ¿Vosotros creéis que Dios es así? ¿Realmente Dios es injusto? ¿Tiene odio? ¿Tiene espíritu de venganza? ¿Abriga pasiones, malos pensamientos contra el humano, contra cualquier ser que Él creó? ¿Verdad que no? Con lo cual, ¿este mandamiento aplica a Dios? No, no aplica a Dios, porque Él no es así, ni puede ser así. La ley es como veremos también brevemente después, nos muestra el carácter de Dios, nos muestra la conducta moral que quiere que el hombre tenga. La ley es dada al hombre, nos muestra el carácter moral del Señor. Y aquí vemos que efectivamente Dios nunca mata o quita la vida injustamente, nunca ejecuta juicio injustamente, ni mucho menos su motivación es el odio, la venganza o pasiones pecaminosas contra cualquier ser. Por supuesto que no, porque no hay pecado en Dios. Eso es muy básico, lo sé, pero es bueno recordarlo, para no entrar en ciertos argumentos que realmente son muy extraños.
No hay pecado en Dios. El pecado se originó de forma misteriosa en Satanás y este lo transmitió al hombre porque aceptaron sus palabras y también a una gran parte de los ángeles de Dios. Pero obviamente Dios no tiene pecado en él. Dios no tiene muerte en él ni da muerte a nadie. Él es el autor de la vida, solo tiene vida que dar. Dios es justo, con lo cual cada acto judicial que ejecuta Dios a través de sus instrumentos es justo. Es cuando la persona concretamente ha rechazado por completo la luz del Señor y ha llegado a un punto que solo Dios conoce en que ha pasado el límite de arrepentimiento. Ha cometido el pecado imperdonable. Aunque viviera 10.000 años más, esta persona nunca se iba a arrepentir ni a aceptar al Dios verdadero, con lo cual, ¿qué le queda? Pues la muerte y seguir con sus pasiones. Siempre es así, en todos los actos de juicio que vemos en la Biblia es así. Y en su momento grabé varios vídeos concretos hablando de ciertos episodios concretos donde se ve el juicio de Dios en la Biblia, en que vemos que este es el denominador común. Os recomiendo verlos, os voy a dejar al final de este vídeo. Hablo del caso de Elías en el monte de Sinaí cuando degolló a los 850 profetas de Baal. Hablo del caso del diluvio. Hablo del caso de Sodoma y Gomorra. También tengo un vídeo que se titula Dios mata, en pregunta, y ahí muestro muchas citas que no voy a mostrar aquí. Algunas también que son usadas para hacer ver algo que realmente no dice Elena White, por ejemplo, ni la Biblia. Os recomiendo todos estos vídeos si no los habéis visto, y si los habéis visto, repasadlos, porque son, escrito está, y son realmente de gran ayuda para no caer en ciertos razonamientos erróneos y no bíblicos. Una vez más, el mandamiento significa alguien que injustamente quita la vida o abrevia la vida a alguien. Alguien que hace esto con espíritu de odio y venganza. Eso es lo que dice el mandamiento: no cometerás homicidio, no asesinarás, no matarás injustamente. Eso es lo que nos dice Dios, y que por desgracia tantos humanos han hecho a lo largo de la historia. Y no así cínicamente o directamente, también matándose ellos mismos con malos apetitos, malos hábitos, etc. Deseando mal al prójimo en pensamiento, eso también es una forma de matar, aunque no lo ejecutes físicamente o literalmente, etc. No tiene nada que ver con los justos juicios de Dios, con lo cual este mandamiento, obviamente, Dios está por encima de ello. Él nunca hará esto. Él quita la vida y a veces da muerte de forma justa, por las razones que he dicho antes. No tiene nada que ver con esto, el no matarás, y la ejecución de los juicios de Dios. No se pueden equiparar jamás. Mira, vamos a leer ahora otra cita. Esta está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 384, párrafo 1, y nos dice así: muchos consideran que el Señor fue cruel al requerir que su pueblo guerreara contra otras naciones. Eso lo vemos también hoy en día. Hay muchas personas que ven crueldad en las guerras del Antiguo Testamento. Están, por ejemplo, las personas que han aceptado el universalismo como doctrina bíblica, lo cual es una aberración absoluta y una tergiversación absoluta de las Escrituras, que dicen que aquello era crueldad y que Dios realmente va a salvar a todo el mundo. Porque el mandamiento dice no matarás, con lo cual Dios no puede matar, no puede quitar la vida a nadie, no puede ejecutar juicio y todo el mundo será salvo. Bueno, eso es antibíblico y es muy fácil de demostrar. Pero también hay personas que, sin ser universalistas, ven o en algún momento de sus vidas han visto que era un Dios cruel en el Antiguo Testamento. Y el hecho de ver un Dios cruel y aceptarlo por fe, pero con miedo, han hecho que en su momento pudieran aceptar ciertas explicaciones de las Escrituras o ciertos pensamientos donde viene a decir que Dios no puede ejecutar sus juicios, que simplemente se aparta y ya está, y lo vienen a aceptar de forma, fácil, porque ya estaban en error. Y un error lleva a otro error. No podemos ver a un Dios cruel en las guerras contra las otras naciones que llevaban a cabo el pueblo de Israel y escritas en el Antiguo Testamento. Si lo vemos así, realmente estamos tergiversando el carácter de Dios y tenemos un problema de comprensión del carácter de Dios. Sigamos leyendo. Afirman que tal cosa es contraria a su carácter benevolente. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, ejerce un control ilimitado sobre la obra de sus manos. Tiene el derecho de hacer como le plazca y lo que él quiera con la obra de sus manos. ¿Quién va a decir a Dios qué hará y qué no hará? Un hombre, por supuesto que no tiene derecho a iniciar una guerra por su cuenta.
porque los motivos serían egoístas y pecaminosos. Pero ya hemos visto que Dios nunca tiene esos sentimientos, es imposible que los tenga. Ni odio, ni pasión pecaminosa, ni rabia, nada de esto. Él no tiene odio, Él solo tiene amor. Pero a veces es necesario esto, y lo hace con estricta justicia y por los motivos plenamente correctos, por amor y por justicia, porque Él es el creador. Él es el dueño de todo, Él está por encima de todo. Y como dice aquí, tiene un control o ejerce un control ilimitado sobre su creación, sobre la obra de sus manos. Él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque lo hará con los motivos justos. No hay engaño, no hay pecado en Él. No podemos pensar en Dios como si nosotros hiciéramos esto. No podemos pensar en las obras de Dios como si nosotros las hiciéramos con nuestro carácter vil. No podemos hacerlo porque eso lleva a cometer una falacia argumentativa. ¿Veis? Aquí dice, afirman que tal cosa es contraria a su carácter benevolente. ¿Será eso verdad? No, para nada. No es contrario a su carácter benevolente. Alguien puede pensar, pero entonces, ¿cómo puede ser? ¿Guerra es igual a bondad? En Dios sí. ¿Por qué? Porque lo hace con los motivos correctos, con motivos santos, justos y fieles. En ti no. Tú no tienes ningún derecho, como criatura, a hacer eso. Sigamos leyendo. El hombre no tiene derecho de decir a su hacedor, ¿por qué haces tú esto? No hay injusticia en su carácter. No hay ninguna injusticia en el carácter de Dios, sí en el tuyo, sí en el mío. Él es el gobernante del mundo, y una gran parte de sus súbditos se han rebelado contra su autoridad y han pisoteado su ley. Los habría bendecido abundantemente. ¿Veis siempre la misericordia, el deseo real de Dios? Y los había rodeado de todo lo que necesitaban. Él había hecho todo esto con todos. Y sin embargo ellos lo rechazaron. No quisieron esto. Se habían postrado delante de ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro. Lo habían cambiado por dioses que no existen, dioses de hombres, que habían confeccionado con sus propias manos. Preferían un Dios que habían ellos creado, una estatua, un tótem, en vez de elegir al Dios que creó a la raza humana, que los creó a ellos con sus manos. Habían enseñado a sus hijos que estos eran los dioses que les habían dado vida y salud, que habían hecho fructificar sus tierras y les habían proporcionado riquezas y honores. Se habían burlado del Dios de Israel. Habían despreciado su pueblo porque sus obras eran justas. Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Qué dice el necio eso? No hay Dios, no existe. Solo el que he creado yo, mi estatua. Se han corrompido, han hecho obras abominables. Salmos 14:1. Dios los soportó hasta que colmaron la medida de su iniquidad. Aquí vemos la línea que solo Dios conoce, el pecado imperdonable. Cuando se llega a cierto punto que Dios conoce que el hombre ya, aunque viviera 10.000 años más, no se arrepentiría, se obra justicia. Dice, después de lo cual envió sobre ellos una rápida destrucción. Empleó a su pueblo como un instrumento de su ira para castigar las naciones impías que los habían perseguido y hecho caer a la idolatría. Aquí os avanzo. En el tema de la ira vamos a descubrir que la ira de Dios es la justa respuesta de Dios al pecado, a las obras pecaminosas. Por eso dice aquí que instrumento de su ira. Dios en su ira lo que da, ¿en qué consiste la ira de Dios? Os lo voy a avanzar un poco. En dar al hombre lo que quiere. Me ha rechazado durante toda tu vida con tus acciones. Has pasado esta línea que yo conozco donde ya es imposible por alguna razón misteriosa en que mi espíritu haga influencia en ti. Aunque vivieras 10.000 años, 1.000.000 de años más, nunca ibas a arrepentirte. Pues entonces, ¿qué te doy? Te doy mi ira, ejecuto mi ira, te doy lo que tú quieres, las consecuencias de tu pecado, te doy lo que tú pides en el fondo con tu proceder, que es vivir unido al pecado, con lo cual morir. Tú has elegido esta consecuencia, el morir, y la ira de Dios es el dar al hombre lo que quiere. Ha pasado en toda la historia y eso lo iremos viendo. Pero esto es un acto judicial que ejecuta activamente, y en este caso vemos, en el caso de las guerras, volvemos a leer, empleó a su pueblo como instrumento de su ira. Esta vez el pueblo ejecuta lo que las naciones paganas estaban pidiendo a gritos, que es morir. Dios activamente usa a su pueblo y para ejecutar esto, para ejecutar la voluntad que han demostrado con sus actos querer. Pero vemos que es algo activo de Dios. No simplemente se aparta. Obviamente que se aparta, retira su espíritu de ellos
ya es imposible que se arrepientan, pero luego envía de forma activa a su pueblo, en este caso, en el caso de las guerras. No es que se aparte y, bueno, que pase lo que tenga que pasar y yo me desentiendo. No, Él no actúa así. No actúa así para nada. Dice a su pueblo, ve ahí y haz lo que tengas que hacer. Y por eso vemos ciertos relatos que a veces pueden parecer terribles en el Antiguo Testamento, pero el fondo es este. No es la venganza, no es la sangre, no es el odio. Es esto. Es fruto de su carácter benevolente. ¿Y por qué sucede esto? Luego lo vamos a ver en una cita. Vamos a ver la explicación clara. Pero vamos ahora a seguir adelante. En esta cita que creo que ya mostré en otro tema que hay en mi canal que se llama Dios destruye a los madianitas, aparece esto. Está en Signs of the Times, 6 de enero de 1881, párrafo 2. Mira qué nos dice. A los hombres que ejecutaron con prontitud y rapidez los juicios divinos, aquí vemos otra vez lo mismo. Ejecutaron rápidamente, decía mensajes selectos, y aquí dice hombres, otra vez hombres, enviados por Dios, ejecutaron con prontitud y rapidez los juicios divinos sobre aquellas naciones paganas. Se les ha tachado de severos e implacables por destruir tantas vidas humanas. Aquí lo vemos, qué terrible es Dios y qué sanguinario era el pueblo de Israel. ¿De verdad debemos entenderlo así? No, sigamos leyendo. Pero quienes razonan así no comprenden el carácter ni la forma de actuar de Dios. Fijaros qué curioso, actualmente hay personas, hay cierto movimiento, que ahora parece estar de moda, aunque no es nuevo, que dicen que si tú crees que Dios ejecuta sus juicios, en definitiva mata, no comprendes su carácter y niegas la Biblia. A mí me lo han dicho así, y os lo digo como testimonio. Claro, yo me quedé alucinado. Yo contesté, no, yo creo que tenemos un Dios de amor. No creo en un Dios sanguinario, en un Dios déspota, en un Dios arbitrario. Yo creo perfectamente que su carácter es amor. No creo que sea un Dios así como he dicho ahora, déspota, sanguinario, etc. La respuesta, no. Tú niegas la Biblia y crees que es así. Si crees que mata en algún punto, no conoces el carácter de Dios. Y estás apostatando. Bueno, ¿qué dice la inspiración? Quienes razonan así no comprenden el carácter ni la forma de actuar de Dios. O sea, qué curioso. Resulta que son ellos los que no comprenden verdaderamente el carácter de Dios. Qué curioso, ¿no? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué no comprenden el carácter ni la forma de actuar de Dios? Si dicen esto, que no puede ser que los hombres, el pueblo de Israel era severo, terrible, que Elías era un asesino, que no actuó comisionado por Dios. ¿Por qué dicen eso las personas? Pues por estar en un error antes. La gran mayoría creían en un Dios sanguinario, y ahora han visto que no, pero han ido al otro extremo. Pero ¿por qué no comprenden el carácter de Dios? Lo dice aquí, sigamos leyendo. En su infinita misericordia, ¿qué dice aquí? ¿En su infinita rabia y odio? No, en su infinita misericordia. O amor, se podría traducir también. O benevolencia. El Señor había perdonado durante mucho tiempo a aquellas naciones idólatras, dándoles prueba tras prueba de que Él, el poderoso Jehová, era el Dios a quien debían servir. Dios siempre da luz, mucho tiempo da luz y te da su espíritu para que te arrepientas, para que lo aceptes a Él. Pero si tú rechazas y persistes en rechazar, al final Dios retira su espíritu y te deja lo que tú has querido. Eso es obvio, y en este caso ejecuta a través de su pueblo el juicio, lo que tú quieres. Pero no sin antes dar luz y tener extrema misericordia por ti o por el pueblo, hasta que éste ya llega a un punto en que comete el pecado imperdonable y ya, por alguna razón, es imposible que se arrepienta más. Han llegado a tal punto de rechazo que ya es imposible que vean luz alguna de parte de Dios. Y eso sería un problema para los que sí quieren ver esta luz, ¿verdad? Por eso tenemos estos casos. Por eso, el caso de Elías en el monte de Sinaí, que dice claramente que es comisionado por Dios, es justo. No se trata de un psicópata asesinando gente, porque entró en ira y dedicó a matar a todos. No. Dios le comisionó. Y fue justo porque los profetas de Baal dijeron, nosotros no queremos servir al Dios de Israel. Ni después de ver cómo su altar seguía ahí y el altar de Elías fue consumido por el Dios del cielo. Dijeron, nunca vamos a aceptar al Dios del cielo. Y eso habría sido un gran problema para el pueblo de Israel, con lo cual debían morir. Simplemente, ¿por qué? Porque ellos lo eligieron seguir unidos al pecado. Pero antes Dios siempre da luz. Por eso, y esto también lo dicen erróneamente muchas personas,
Por eso cuando los apóstoles van con Jesús y le dicen, pedimos como hizo Elías que caiga fuego del cielo y destruya a estos que no nos han querido escuchar, Jesús le dice, vosotros no tenéis ni idea de qué espíritu sois. No sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué? ¿Porque Elías actuó aparte de Dios? No. Porque ellos dicen, vale, no me escuchan, pues que mueran, decían los apóstoles. No estaban conociendo esta misericordia del Señor. No conocían que Dios da suficiente misericordia hasta que la persona ya lo rechaza tanto que ya queda imposibilitada para arrepentirse. Luego viene lo que quiere la persona, no el juicio hacia la persona. Pero no podemos actuar como querían los apóstoles de, me rechazas, pues muere al instante. No, debemos dar tiempo de gracia, como nos da Dios. Por eso Jesús les dice, no sabéis de qué espíritu sois, no tenéis ni idea. Tenían el espíritu de Satanás en aquel momento, pero no porque condenara a Elías en el pasado, sino por eso que os acabo de explicar. Mirad, vamos a seguir leyendo. Había ordenado a Moisés que no hiciera la guerra contra Moab ni contra Madián, pues su copa de iniquidad aún no estaba colmada, aún había tiempo antes de su destrucción de que se arrepintieran, pero llegaron a un punto en que ya no era posible. Y luego que viene la destrucción. Se les daría más pruebas, una luz clara y distinta del trono de Dios mismo brillaría sobre ellos. Dios lo hace todo por ti, lo hace todo por nosotros, pero si nosotros persistimos en rechazar, pues tenemos lo que hemos elegido, ¿verdad? Vamos al párrafo 6 de este mismo artículo de Signs of the Times. Mira, nos dice así, es muy interesante, prestad atención. Los hombres no comprenden lo que hacen cuando se permiten, aunque sea por un momento, dudar de la sabiduría y benevolencia de Dios y considerar como una especie de crueldad los juicios que caen sobre los tercos y rebeldes. Eso lo he oído de muchas personas que han aceptado el movimiento Dios no mata. Es que yo creí en un Dios cruel, es terrible, pero gracias a Dios estoy viendo esta luz que me hace ver que no es así. Bueno, efectivamente, Dios nunca ha sido un Dios cruel. Pero esta luz que te hace ver que no es así te dice que Él no puede ejecutar sus juicios, que la cruz de Cristo en realidad no era necesaria, que tiene todo su valor, pero que en realidad no debía ser así, que Dios se ajustó a la justicia que quería Satanás. Y eso lo dicen torciendo ciertos textos y ciertas citas. Qué tremendo, hermanos. Eso produce tristeza en mi corazón. Aquí lo dice claro. Volvamos a leer. Dudar de la sabiduría y benevolencia de Dios y considerar como una especie de crueldad los juicios que caen sobre los tercos y rebeldes. Eso es que no comprenden lo que están haciendo creyendo eso. Por mucho amor que haya, por mucho cariño, por mucha luz que parece haber. La luz más engañosa, el mensaje más engañoso es el que mezcla gran verdad con el suficiente error que lo tergiversa todo. Dice, pocos comprenden la malignidad del pecado. Es una lepra mortal que contamina a todos los que entran en contacto con ella. Si los hombres persisten en mostrar desprecio por la autoridad divina, Dios que los creó y de quien son propiedad, una vez más la soberanía es clave entender la soberanía de Dios sobre su creación. Vuelvo a leer, si los hombres persisten en mostrar desprecio por la autoridad divina, Dios que los creó y de quien son propiedad, tiene perfecto derecho a quitarles las bendiciones de las que han abusado. Tiene perfecto derecho a retirarse y a elegir un instrumento de su elección para ejecutar el juicio. Tiene perfecto derecho a eso. ¿Por qué? Porque es el creador. ¿Yo tengo derecho a hacer eso? No. Hay unas citas muy interesantes que no he puesto aquí, pero sí que mostré en el vídeo que os comentaba antes de Dios mata, uno que hice hace unos meses, en donde dice, Lot no tenía derecho a algo así como a ejecutar justicia contra sus conciudadanos. Noé no tenía ningún derecho a hacer lo mismo con sus compatriotas, con sus conciudadanos, los antediluvianos. Sin embargo, Dios ahogó al vasto mundo y destruyó por fuego las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Noé y Lot no, ni ninguna criatura. Él lo hace con justo juicio, con plena justicia, porque Él es el autor de la vida, tiene soberanía sobre la muerte y es el que tiene que ejecutar el juicio. ¿Y cómo se ejecuta? Por medio de su palabra. Su palabra dice algo, si la persona lo rechaza persistentemente hasta que llega a un punto en que es imposible que se arrepienta, entonces esta palabra lo condena. Y Dios elige los instrumentos que sean de solución en aquel momento para ejecutar el juicio. En el vídeo que os he comentado de la ira de Dios vamos a tratar ampliamente lo que sucede y el por qué
en la destrucción final, en la tercera venida de Jesús, la destrucción final del pecado, de los impíos y de Satanás y sus ángeles. Hoy no voy a tratar nada de eso. En el siguiente vídeo sí, porque será el tema estrella, hablando de la ira de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, el nombre y la autoridad de Dios como gobernante del universo deben mantenerse. Cuando la idolatría levanta su orgullosa cabeza, cuando la blasfemia y la rebelión se fortalecen, entonces Dios reprende los pecados de las naciones, y las manifestaciones de la ira divina que habían provocado caen sobre los transgresores de la ley. ¿Qué es la ira divina? Dar al hombre lo que ha querido. ¿Quieres esto? ¿Quieres la muerte? Aquí la tienes. ¿Quieres esto? Aquí tienes las consecuencias. No porque yo esté deseando dártelas, yo no quiero dártelas. Quiero que el impío viva, como hemos leído en Ezequiel 33:11. Pero si el impío o la persona decide no vivir, pues tiene las consecuencias de estar unido al pecado, que es la muerte. Atención ahora. El Altísimo da su palabra de condenación y escoge los instrumentos para ejecutar su voluntad. ¿Eso es pasivo o es activo? Es activo. Incluso el retirarse es activo. Pero también escoger los instrumentos para ejecutar su voluntad es activo. Dios no se retira, se gira de espaldas y no veo lo que pasa detrás, que sea lo que sea. No. Él elige, escoge los instrumentos para ejecutar su voluntad santa y justa, sin ningún fondo pecaminoso, ni de venganza, ni de odio, por supuestísimo. A estos mensajeros de Dios se les exige que realicen fielmente la obra que se les ha asignado, por repugnante que sea sus sentimientos naturales. Vosotros os hago una pregunta, o te hago una pregunta también, para entrar a cada una de vuestras casas y dirigirme a ti personalmente. ¿Tú crees que Elías gozó el degollar 850 personas? ¿Gozó? ¿Estaba deseando a ver si hay una más incluso? No. Eso lo haría un asesino en serie, gozarse. Pero él no, porque era un instrumento de Dios, elegido por Dios, que dijo, has de hacer esto. ¿Creéis que no le pareció repugnante? Por supuesto que sí. Terrible. Y a cualquiera de nosotros nos parecería repugnante, ¿verdad? Si Dios dijera, tienes que hacer esto. ¿Os imagináis qué situación? Pero Dios lo pide, el instrumento, que en este caso Elías o cualquier persona, el pueblo de Israel, lo ejecuta, porque ejecuta la voluntad de Dios y sabe que es justa, no lo hace por él mismo o por ellos mismos, aunque sea repugnante a sus sentimientos naturales, sabe que Dios es justo y lo que pide es justo. Dios no te puede pedir nada injusto, todo lo que te pide es justo. ¿Entendemos cómo funciona un poco ya? Porque eso es clave para entender el tema de la ira de Dios que voy a presentar, si Dios quiere, en unos días. Sigamos leyendo. La historia sagrada no registra ningún caso en que estos hombres hayan sido reprendidos por ser demasiado minuciosos y severos. Pero Dios ha reprendido muchas veces a sus siervos por falta de fidelidad en la ejecución de sus juicios. En todo esto, Dios quiere enseñarnos la lección de que en el juicio futuro seguramente se castigará toda alma humana que haga lo malo, según las obras que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Según tus obras, viene tu paga. Una vez más la idea. Vamos a leer ahora otra cita más corta, Patriarcas y Profetas, página 294, párrafo 3. Mira qué interesante lo que dice aquí. En el nombre del Señor Dios de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría, eso es cuando baja del monte Sinaí, y aquí comisiona a los levitas para hacer ¿qué? Pues dice, ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión, con el tema de adorar al becerro, de oro, etc. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Sin tomar en cuenta la posición, la parentela ni la amistad, los cabecillas de la rebelión fueron exterminados, pero todos los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron perdón. Aquí veis. ¿Qué nos dice aquí? Maravilloso Dios, ¿verdad? Dios dijo a Moisés, haz esto. ¿Y Moisés qué hizo? No puede ser. Me estás pidiendo algo que es contrario a tu carácter, que es contrario al sexto mandamiento que me acabas de dar en el monte Sinaí. Moisés dijo esto, no, porque él comprendía lo que hemos visto del mandamiento. Es matar o asesinar
quitar la vida injustamente, y Dios nunca hace eso. Por supuesto que no. Y Moisés, que dijo a Leví, que se había mantenido fiel, no había adorado al becerro de oro, no había ido en pos de dioses ajenos. Empuñad vuestras espadas y matad a todos los cabecillas de la rebelión. ¿Por qué? Porque eso es justo. ¿Fue una idea de Moisés que dijo, se acabó, liquidémoslos a todos? No. Fue por orden de Dios. Si no, seguramente él no lo hubiera hecho. Porque es repugnante, ¿verdad? Y si lo haces por ti mismo es tremendamente repugnante. Pero si Dios te lo pide, sabes que es justo y que es por algo, por un motivo justo, no egoísta ni pecaminoso, ni por venganza, por supuesto, ni por odio. Pero aquí nos dice también, los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron perdón. Los que se arrepintieron no fueron muertos a espada. Aquí vemos la misericordia de Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Hubo gente que se arrepintió y se humilló, alcanzó perdón, no fue muerto. Pero los que persistieron en su rebelión y dijeron que no queremos saber nada de Dios, este es nuestro Dios, este becerro de oro, que hemos construido con nuestras manos, ¿recordáis la otra cita que decía lo mismo? Pues sufrieron la consecuencia de su pecado. Y Dios dijo a Moisés, haz esto, y Moisés usó al pueblo de Leví. Luego el pueblo de Leví fue el que oficiaba en el santuario. ¿Creéis que si hubiesen hecho esta barbaridad por ellos mismos, oficiarían en el santuario y serían bendecidos o escogidos por Dios? No, pero ¿qué hicieron? Ejecutaron la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Vamos a leer el siguiente párrafo de la misma historia. Mira qué nos dice, porque aquí aún es más claro. Los que llevaron a cabo este terrible castigo, al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, ¿de quién era la sentencia? De Dios. ¿Procedieron en nombre de quién? ¿De sí mismos? No, procedieron en nombre de la autoridad divina. Dios los comisionó y dijo que tenían que morir los de la rebelión, excepto los que se arrepintieran. Si se hubieran arrepentido todos, no hubiera muerto nadie. Ese es un punto importante. Pero como no se arrepintieron, sí. ¿Y usó a quién? Al pueblo de Leví como instrumentos de justicia. Los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes. No lo debemos hacer y debemos tener mucho cuidado porque no conocemos los motivos de los demás. Solo los frutos y vemos si algo es malo o bueno, pero no los motivos, no lo que ha llevado a la persona a hacer esto. Pero dice, pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Los que cumplieron este penoso acto manifestaron con hilo que aborrecían la rebelión y la idolatría, y se consagraron más plenamente al servicio del verdadero Dios. El Señor honró su fidelidad, otorgando una distinción especial a la tribu de Leví, lo que estaba diciendo ahora hace un momento, que fueron los encargados de oficiar en el santuario. Pero fijaros que dice aquí, los que cumplieron este acto penoso y terrible a unos ojos humanos, ¿no? Alguien que no conoce el amor de Dios, ni su carácter, ni su justicia, ¿Qué les provocó esto? ¿Les llevó a una apostasía y una depresión tremenda? ¿Fueron catalogados de asesinos? No. Se consagraron más plenamente al servicio ¿de quién? ¿De los Baales? ¿De Satanás? Del Dios verdadero. Del Dios verdadero. Ese acto de obedecer y ejecutar el juicio divino les llevó a consagrarse más. ¿Por qué? Porque entendieron el amor y la justicia de Dios. Y vieron realmente dónde está la verdad, dónde está la luz y dónde está el error y la oscuridad. Vieron que era un acto justo, santo y fiel de parte de Dios. No eran movidos por la carne. Importantísimo. Vamos a leer el siguiente párrafo de esta misma historia. El párrafo 5 nos dice así. Los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Fijaros, no fueron obligados a obedecer. Ellos dijeron, ¿te obedeceremos? Pero ¿qué pasa cuando el hombre hace pactos que Dios no le ha pedido? Que los transgrede al minuto, prácticamente. Dice, para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. ¿Qué debemos entender en las guerras que hay en el Antiguo Testamento? En ese caso concreto también, en el monte Sinaí y en todo lo demás. Debemos ver la misericordia de Dios ahí. Debemos entender por medio de esto también la misericordia de Dios.
No debemos entender Dios es cruel, vengativo y quiere sangre como los dioses paganos. Quiere sacrificio y está deseoso de que le apaivaguen, ya lo diré ya, apaivaguen los deseos de sangre. No, para nada. Eso también lo mostré en dos vídeos que me parecen muy buenos por la información que hay, que se titulan ¿Por qué murió Cristo? Ahí se muestran ciertas citas de Waggoner que dan una luz tremenda acerca del sacrificio de Cristo en la cruz y del carácter de Dios en general. Curiosamente, las personas del movimiento Dios no mata las usan para su conveniencia y tergiversándolas por completo. Por eso decidí hacer los vídeos porque me puse las manos a la cabeza, ¿no? Dije, a ver, ¿será que Waggoner dice esto? No, se tergiversa por completo también las palabras de Waggoner. Pero ahí efectivamente se muestra al Dios de amor y al Dios que debemos conocer, bien alejado de los dioses paganos. Pero si usamos esto para ir a un Dios no mata, entonces quiere decir que no conocemos verdaderamente el carácter de Dios, creyéndolo conocer. Sin embargo, en eso que a ojos humanos podría ser, pero qué terrible, se manifestó la misericordia de Dios. Sigamos leyendo. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. ¿Por qué murieron todos esos miles? Porque no quisieron arrepentirse, con lo cual Dios dice, bueno, pues aquí tenéis la consecuencia de no arrepentirse, de persistir unido al pecado, la muerte. Pero Él les dio esa oportunidad de elegir, y solo algunos se arrepintieron y conservaron la vida. Dice, únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. ¿Veis la misericordia y el amor de Dios? Y también su justicia, como están unidos. No tenía por qué morir nadie. Se podían haber arrepentido y decir, me arrepiento de corazón, me humillo ante el Señor. Algunos lo hicieron y siguieron vivos, por supuesto, porque Dios da vida. Dios no quiere la muerte del impío. Pero muchos no, persistieron unidos al pecado. ¿Y qué hizo Dios? Ejecutó su juicio, en este caso por medio de Moisés y los levitas. Qué sencillo, ¿no?, de entender. Y sé que hay gente que a veces le puede molestar. Parece que cuando dices que es sencillo, parece que estés tratando de ignorante al otro. No, yo no lo digo en ese sentido. No lo digo porque, mira, es que no ves, no entiendes la cita. Yo no lo digo en este sentido. Lo digo porque realmente es sencillo. Y quiero que toda persona lo entienda. Que no entre en razonamientos extraños, que no se enrosquen vueltas y vueltas y vueltas para acabar concluyendo algo que es completamente ajeno a lo que dice literalmente el texto y las citas y al espíritu de los mismos. Yo no quiero que pase eso. Por eso a veces digo qué sencillo es. No para degradar al otro que pueda creer lo contrario a lo que yo estoy viendo aquí, sino para animarle a comprender la sencillez del texto bíblico o de la cita en este caso. Vamos a leer ahora el siguiente párrafo, página 295, párrafo 2. Nos dice algo muy importante también. El amor, no menos que la justicia, fijaros, el amor no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Aquí vemos otro punto. Justicia, sí, porque mucha gente ve un Dios justiciero, pero resulta que lo que ha de ver es un Dios de justicia, no justiciero, justicia, porque el justiciero aplica justicia déspota, justicia y amor. El amor exigía también que este pecado fuera castigado. Dios es protector, efectivamente, y cuando se aparta de ti, estás desprotegido, eso es obvio, pero también es soberano de su pueblo. Ya lo hemos visto en otras citas y textos. Él hace lo que quiere con la obra de sus manos y siempre lo hace de forma justa. Repito el pensamiento. Una persona, si tuviera este poder, actuaría de forma déspota, egoísta y no trataría bien a sus semejantes siempre. Solo algunas veces y por interés. Pero Dios siempre nos trata con verdadero amor, con justicia absoluta. Nunca quiere nuestro mal. Por eso es soberano y ejerce la soberanía correctamente, en mayúsculas. Dice, destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. ¿Veis el amor? Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. Ya al mismo inicio de la entrada del pecado en el mundo demostró al universo, ¿veis qué pasa si no se ejecutan los juicios? Aún peor, la raza humana acabaría completamente destruida, ni uno habría. Dice, repito, al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune.
La influencia que por medio de su vida y ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Fijaros, el mantener en vida a Caín y no sufrir la penalidad de la ley, no tener la consecuencia de estar unido al pecado, que es la muerte, acabó propiciando el diluvio y muriendo millones de personas, o como mínimo centenares de miles. Solo se salvaron 8 y algunos que murieron antes del diluvio que serán salvos en el día final. Por supuesto, creyeron el mensaje de Dios que Dios dio a Noé. Pero ¿veis el resultado de cuando una persona ya llega a un punto de no arrepentimiento, que es imposible que se arrepienta, que no vea la muerte? ¿Veis el resultado de esto? Que muchos, en este caso miles y centenares de miles, son afectados y también cosechan esas consecuencias. La influencia es terrible. Siguiente cita, siguiente párrafo mejor dicho, dice: así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado con rapidez, de nuevo con rapidez, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. Y ahora pregunto, alguien puede preguntar entonces, ¿por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Por qué hay tantos impíos hoy que viven tanto? Incluso acaban muriendo de viejos. No tienen ninguna consecuencia, no les pasa nada, Dios no ejecuta los juicios con rapidez. Recordemos la gracia. Cada persona es diferente. Cuando una persona llega a un punto que ya no es posible arrepentirse, Dios lo deja a su suerte. Es lo que dice Tesalonicenses, Dios le envía espíritu de error. ¿Qué quiere decir eso? Que lo deja a su suerte, se aparta de él y Satanás está pues dominando completamente a la persona, está dominado por sus pasiones. ¿Pero por qué no ejecuta rápidamente el juicio? No lo sabemos, pero lo ejecutará al final. Porque si no se arrepiente, resucitará la segunda resurrección y será muerto por fuego del cielo y el magma que sube de la tierra. Todo por la acción activa del Señor. No por odio, no por venganza, no por deseo, Él no quiere eso, pero es así. Dice, la tierra se habría corrompido tanto como los días de Noé. Si se hubiera dejado vivir a estos transgresores, habrían provocado mayores males que los que resultaron por la vida a Caín. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Lo mismo que pasó con Elías en el monte Sinaí. Quedaros con esta frase. Para salvar a muchos, había que castigar a los pocos. Para evitar la muerte de millones influenciados por esto, había que castigar a unos miles. ¿Y por qué se tuvo que castigar a unos miles? Porque esos miles decidieron no arrepentirse. Hubieran sido más, pero algunos se arrepintieron, como hemos leído, y no sufrieron esto. ¿Por qué? Porque ya se habían arrepentido, ya no ejercerían esa influencia pecaminosa, al menos de momento. Para ya casi ir terminando, o mejor dicho, para terminar el tema. Última diapositiva, Historia de la Redención, página 410, párrafo 2. Nos dice así. Los que no aceptan la salvación adquirida a un precio tan exorbitante serán castigados. Pero vi que Dios no los confinará en el infierno, para que sufran eternamente, ni tampoco los llevará al cielo. ¿Veis que es justo? ¿Existe un infierno? No. ¿Cómo va a ser eso? ¿Consecuencia de un carácter santo como el de Dios? No, para nada. Pero tampoco los va a llevar al cielo. ¿Por qué ellos han rechazado esta salvación? Vivir ahí sería terrible para ellos. Aquí lo dice, porque si los pusiera en contacto con los puros y santos, serían sumamente desgraciados. No estarían bien. En cambio, los destruirá por completo y serán como si nunca hubieran existido. Entonces su justicia quedará satisfecha. ¿La justicia de quién? ¿De Dios o de Satanás? ¿Cristo en la cruz, la muerte del Hijo de Dios, fue por satisfacer la justicia del diablo? No. Fue, como lo muestran los vídeos que he comentado antes de por qué murió Cristo, fue porque la ley, la transgresión de la ley exige la muerte del pecador. Unirse al pecado implica la muerte, es la consecuencia. Y Dios no podía permitir eso. Y la única manera que había de que toda la humanidad no fuera condenada a muerte irremediablemente fue la siguiente. Él mismo se dio por medio de su Hijo a la humanidad y ocupó el lugar de la humanidad. De esta forma, Él no actuó de una forma vengativa, por supuesto, ni deseosa de sangre,
ni por odio, ni déspota, sino que Él mismo demostró el amor inconmensurable que tiene a sus criaturas. Se entregó por medio de su Hijo a sí mismo por la humanidad y ocupó el Hijo de Dios el lugar del pecador. Se hizo hombre, cargó en Él todos nuestros pecados cometidos y al vencer en nuestra carne toda tentación nos da el poder para hacer nosotros lo mismo, resistir toda tentación y no pecar jamás. Ese fue el acto de amor más grande que ha visto el mundo y el universo jamás. Y aquí la destrucción, que está hablando de la destrucción final de los impíos, nos dice, entonces, los destruirá por completo, no porque quieran o porque esté deseando hacerlo, sino porque ellos han elegido esto, mantenerse unidos al pecado, y cuando destruya al final el pecado, también destruye al que está unido a él, al pecador. Eso también lo muestro en ciertas citas que están en el vídeo que os he comentado, Dios mata. Está en mi canal, os lo recomiendo ver y también os lo dejaré seguramente en la pantalla final. Sigamos leyendo. En cambio, los destruirá por completo y serán como si nunca hubieran existido. Entonces su justicia, la de Dios, quedará satisfecha, no la de Satanás. Hizo al hombre del polvo de la tierra, y los desobedientes e impíos serán consumidos por fuego y volverán a ser polvo. Vi que la bondad y la compasión de Dios con respecto a este asunto debieran inducir a todos a admirar su carácter y adorar su santo nombre. Cuando los impíos han sido raídos de la tierra, ¿qué dirá toda la hueste celestial, todos los salvos? Amén. No dirán, pero qué déspota es Dios. Qué terrible, ¿cómo puede hacer esto? ¡Qué vengativo! No. Dirán, amén. Así es, en otras palabras. Perfecto, hecho está. Entendemos esto, lo aceptamos, es justo. Eso es lo que dirán. Y aquí vemos de nuevo, vi que la bondad y la compasión de Dios con respecto a este asunto, vemos bondad y compasión en la destrucción completa de los impíos, deberían inducir a todos a admirar su carácter. Pues desgraciadamente, por la acción del diablo viniendo como ángel de luz, muchos concluyen que quien dice lo que acabo de decir realmente no conoce el carácter de Dios. ¿Veis? Creen lo opuesto a lo que dice la inspiración. La inspiración dice que esto, entenderlo correctamente, debe inducirnos a admirar el carácter de Dios, a conocerlo mejor, a conocer perfectamente a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. Pero ciertos movimientos hoy, como el Dios no mata, y en extremo ya el movimiento universalista, dicen que si tú dices lo que hemos mostrado en este vídeo, no conoces el carácter de Dios, estás negando la Biblia y eres un apóstata. ¿Veis cómo la obra sutil del diablo va infiltrándose en todas partes y viene como ángel de luz? Porque te muestra un Dios tan amoroso que dices, ¿pero cómo? Estoy viendo una luz preciosa en esto. Y tú les muestras ciertas citas, ciertos textos. Muchos no te los pueden explicar porque es todo sentimentalismo o creer al otro. Y dicen, yo, como me comentó un hermano un día, que se ha encontrado testimonios así, yo es que no te puedo explicar estas citas que me muestras, pero estoy viendo una luz tan preciosa que te animo a verla. ¿En serio? ¿Así funciona? No puedo explicar ciertos textos, con lo cual, bueno, los dejo ahí, pero es que es una luz tan maravillosa de Dios. ¿Así? ¿Dios te da luz para que no entiendas la Biblia ni el espíritu de profecía? Debemos tener muchísimo discernimiento en esos tiempos, hermanos. Conclusiones finales que podemos extraer. Seguro que hay muchas más y he puesto estas, que cada uno saque las suyas. Mira, la primera conclusión es la siguiente. Dios es la fuente de la ley, o el autor de la ley, no su súbdito. La ley es la expresión de su carácter santo y justo. Él, por supuesto, que no transgredirá nunca su ley, porque es la expresión de su carácter moral, es la norma moral que da al hombre, como dice la segunda conclusión. La ley fue dada a los hombres. Es la norma de conducta moral que Dios nos da. Y ya hemos visto claramente que el no matarás significa matar injustamente, asesinar o cometer homicidio, y todo con espíritu de venganza, de odio, y con ganas de, literalmente, que la persona no exista por algo que a mí me ha hecho, ¿no? Por venganza mía. Eso Dios no lo hace jamás cuando ejecuta sus juicios. Ya lo hemos visto ampliamente, con lo cual, efectivamente, el no matarás no implica que Dios esté transgrediendo su ley cuando ejecuta sus juicios por medio de los instrumentos que Él elija. No va así. Estaría transgrediendo su ley si lo hiciera con venganza y con odio. Pero ya hemos visto que jamás lo hace, si lo hace por amor, por benevolencia. Tercera conclusión, Salmos 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos
tus juicios. Creo que ese texto resume lo que hemos visto, ¿verdad? Siguiente, Dios es soberano. Todo lo pertenece. ¿Por qué? Porque Él lo ha creado. Él es el autor de todo. Y como hemos visto, Él hace y deshace como quiere, y siempre de forma justa. Esa es la clave, que no pongamos nuestro carácter o nuestra idea en Dios. Él no es como nosotros. Dios es el autor de la vida, y es soberano sobre esta. Y también es soberano sobre qué, sobre la muerte, sin ser, por supuesto, el autor de la muerte. Finalmente, Dios ejecuta justicia a través de los instrumentos que considera oportunos. Puede ser su pueblo, puede ser una persona de su pueblo como Elías, puede ser los ángeles de Satanás o Satanás mismo, puede ser los elementos de la naturaleza, cualquiera, pero Él decide, Él comisiona. Hay una cita muy interesante que no voy a mostrar aquí ni seguramente el próximo día, que dice que el mismo poder de su tos que ejercen los ángeles de Dios cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malos cuando Dios se lo permita. Es bien diferente, a los suyos les ordena, son instrumentos de justicia, haced esto, porque eso es justo, no hay maldad en esto, en esta acción. Y a los ángeles malos, ¿qué les dice? ¿Les comisiona también? No, Él no tiene nada que ver con ellos, simplemente les da el permiso. Haced vuestra obra lo que estáis deseando hacer. Y el resultado es el mismo, lo único que una vez es ejecutado con plena justicia de Dios y lo otro también, pero es ejecutado con maldad por los ángeles del diablo, por los ángeles desleales. Los ángeles de Dios no lo ejecutan con maldad, ni queriendo, lo ejecutan con lloro, con lágrimas en sus ojos. Los otros lo hacen porque lo están deseando. Hay toda una explicación rocambolesca acerca de que en realidad los ángeles malos y los ángeles buenos, cuando ejecutan los juicios, simplemente se apartan. O sea, Dios los envía y se apartan, que nunca ejecutan esto como hacen los ángeles malos. Es una explicación muy rocambolesca para negar el escrito está. Es tremendo, pero eso tiene el movimiento Dios no mata. Negar lo evidente y buscar explicaciones a todo que acaban negando el significado básico de los textos y de las citas. Eso no funciona así, hermanos. Espero que este vídeo haya ayudado a entender el por qué Dios no transgrede la ley, el mandamiento no matarás, cuando ejecuta sus juicios, y espero que ayude a entender a toda persona cómo ejecuta sus juicios y el por qué, el fondo que hay. Cuando haga el tema acerca de la ira de Dios, aún lo entenderemos mejor porque ahí entraremos en el meollo de la cuestión. Veremos en qué consiste la ira de Dios y veremos también cómo se ejecuta en varios casos. Y veremos de nuevo lo que hemos visto aquí, que Dios realmente tiene una parte activa siempre, aun cuando se aparta. Siempre tiene su parte activa, porque cuando se aparta, da permiso a los ángeles malos a actuar. Con lo cual eso también es activo, aunque no use ningún instrumento, digamos, que Él diga, ve y haz esto. ¿Comprendéis lo que he intentado expresar? Es un tema realmente sencillo, eso es el ABC del cristiano, debemos entenderlo a cabalidad y debemos entenderlo tal y como está escrito, sin sentimentalismo, sin ir a un extremo o al otro, sin creer a uno porque me lo ha dicho, sin creer a libros externos a la Biblia y al Espíritu de Profecía que niegan lo que dice literalmente con explicaciones filosóficas. Debemos entender lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía por sí solos. Porque el salir de ello o aceptar explicaciones que son ajenas a ello consiste en predicar unas cosas que son el ABC del cristiano y crees que el otro no lo cree, a no ser que acepte exactamente lo que tú dices. Como os decía, a mí me lo ha dicho más de una vez personas, es que tú no conoces el carácter de Dios, lo niegas, de hecho niegas la Biblia. Y yo le digo, no, yo conozco el carácter de Dios, creo que es un Dios de amor, etc. Le hago toda una explicación. No, tú no crees esto. Es increíble. Es increíble, se vende como luz nueva algo que es el ABC del cristiano y se dice y afirma que los otros no creen esto. Y esa es una táctica para entrar a ciertos hermanos. Decir, ¿veis? No estás creyendo eso. O los que sigues no están creyendo eso. Ven a mí. ¿Sabéis? Hay un argumento que voy a tratar el próximo día, que también está en el movimiento Dios no mata, de que los profetas y escritores del Antiguo Testamento no conocían realmente el carácter de Dios. Por eso escribieron ciertas cosas, os expresaron de cierta manera. Bueno, eso es una falacia argumentativa, porque se basa en el hecho que sí es verdad, de que muchas veces, y lo vemos en Apocalipsis, los escritores expresan con el vocabulario lo que ellos conocen, no lo que conocen de la vida. Por eso se habla de carros de fuego, de caballos de fuego,
¿Creéis que realmente Dios usa carros? ¿Pero qué conocían los profetas y la gente de aquel tiempo? Pues un carro a caballo, ¿no? Pues yo más o menos explico lo que he visto con esto para hacerme la idea, ¿no? Para que la gente lo entienda. Si fuera hoy quizá hablaríamos de aviones, helicópteros, cohetes, coches de fuego, porque conocemos esto, pero no existía en aquel tiempo. Bien, eso es verdad, pero de eso extrapolarlo a decir, no, es que ellos expresan en que Dios mata, como hemos visto antes, Dios quita vida y mata, porque no comprendieron jamás el carácter de Dios. Por eso hablan que Dios destruye, etc., o castiga. No, ellos no comprendieron el carácter de Dios. No entendieron y Dios lo permitió por su dureza de corazón. ¿De verdad funciona así? ¿Algo tan claro y tan básico, Dios permitiría esto? No, es una falacia argumentativa. Y es una falacia que eleva algo muy importante, que ahí está el meollo de la cuestión. Si tú no puedes fiarte de los escritores del Antiguo Testamento o de lo que dice la Biblia, alguien tiene que venir a explicarte cómo funciona la cosa, ¿no? Y qué quiere decir en realidad los textos, las citas. ¿Y quiénes son? ¿O quién es ese alguien? El que está en el movimiento Dios no mata. Así de frío es. Y así funciona. Yo lo he visto un montón de veces. Y eso no es lícito. Eso no está bien. Y se muestra en muchos libros que han escrito autores de ellos de hace años y actuales. Todos dicen lo mismo. Incluso algunos, no es mi culpa que los escritores del Antiguo Testamento se expresaran mal. No es mi culpa. Ah, pero bueno, gracias a Dios que estás tú aquí, ¿no? Para explicarnos y para hacernos entender. Hemos tenido que esperar al siglo XX y XXI para poder entender, ¿verdad? Eso es de una suficiencia propia y de un orgullo y de una intervención satánica que se ve a la legua, que da mucha tristeza. Porque algunos desgraciadamente caen en ese tipo de argumentación, en esta falacia argumentativa. Alguien puede parecer, oye, Frederic, eres muy duro, estás empezando a juzgar. No, yo no juzgo. Yo simplemente estoy mostrando hechos. Y estoy expresando mi preocupación por si a alguien le puede servir. No podemos afirmar y quedarnos tan tranquilos de que los escritores del Antiguo Testamento no conocían realmente el carácter de Dios y por eso escribieron esto. ¿Lo conocían a cabalidad? Yo no lo sé. Pero de aquí a escribir mal o expresar mal una idea y que Dios permita que esté en su Biblia hasta los fines de los tiempos, de aquí hay un trecho. Sé que usan alguna cita de Elena White también del Espíritu de Profecía para justificar esto. No, por aquí no vayamos. Por aquí no vayamos porque, como digo, si ellos escriben mal, alguien tiene que venir a explicarte, ¿no? Y le tienes que obedecer y creer. Pero curiosamente te explican usando escritos de los profetas y escritores del Antiguo Testamento que según ellos no entendían bien. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, verdad? En fin, espero que lo que hemos visto hoy, que es Biblia y Espíritu de Profecía, he comentado las citas y los textos, pero siempre siendo fiel a lo escrito literalmente o al significado manifiesto de los textos y citas, pues haya podido servir para que algunas personas que pueden estar coqueteando con ciertas ideas no bíblicas puedan reaccionar y volver atrás. Algunas personas que ya no solo han coqueteado, sino que han aceptado ciertas ideas o argumentos que no son bíblicos acerca del carácter de Dios, pues puedan hacer un alto en el camino, reaccionar y volver atrás y aceptar la verdad. Y, en definitiva, este vídeo es un regalo a la Iglesia. Realmente lo veo así. No porque sea mío, no porque yo me crea alguien, no. Es un regalo porque es Biblia y Espíritu de Profecía. Y mi objetivo es únicamente que la gente entienda y llegue a las conclusiones correctas, fieles a la Biblia y al Espíritu de Profecía. Y no se deje engañar por ciertas ideas o argumentos que son muy bonitos quizá, muy profundos incluso, que tienen apariencia de veracidad incluso muchas veces, pero que no son verdad. En realidad no son fieles al escrito está y distorsionan el carácter de Dios. Eso sí que es curioso. Que Dios os bendiga y nos vemos próximamente en otro vídeo.